¿Cómo es posible que una persona se desvanezca por completo de la faz de la Tierra sin dejar una sola pista? Hoy vamos a analizar 10 desgarradores casos de personas desaparecidas que continúan desafiando a los mejores investigadores del mundo, desde enigmas internacionales que se convirtieron en fenómenos mediáticos globales, como el de la pequeña Madeleine McCann o la misteriosa desaparición en un crucero de Amy Lynn Bradley, hasta giros perturbadores que involucran comportamientos extraños antes de perder el rastro, como el de Emma Filipov y el icónico caso de Johnny Gosch. También entraremos en los archivos de desapariciones que, a pesar de los esfuerzos de sus familias, no han recibido la atención masiva que merecen. Analizaremos las incógnitas detrás de María Teresa Fernández, Julio Castillo Saravia, Caroline del Valle, Laila Santanello, Misty Copsey y Janine Ranette Bowman. Prepárate, porque hoy nos adentramos en el abismo de las preguntas que aún no tienen respuesta. Janine era una adolescente afroamericana de tan solo 16 años de edad que residía en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Quienes la conocieron en su entorno familiar la describían como una joven normal que intentaba abrirse camino en la vida, aunque en su adolescencia tomó la decisión de mudarse y comenzar a convivir en pareja a una edad muy temprana. Físicamente, Janine medía aproximadamente 1,63 m de estatura, pesaba unas 115 libras y poseía dos rasgos corporales sumamente particulares que quedaron registrados en los reportes policiales: una mancha oscura en el hombro y una muy distintiva cicatriz en su mejilla izquierda, causada por una mordedura humana. Los hechos conocidos en torno a su extravío son extremadamente escuetos y giran en torno al testimonio de una única persona. Todo ocurrió el 10 de febrero de 1977, el último día en que se tuvo noticia alguna sobre el paradero de la menor. En ese momento, la joven se encontraba viviendo bajo el mismo techo junto a su novio en la ciudad de Buffalo. De acuerdo con las declaraciones posteriores que este hombre entregó a los familiares de Janine y a las autoridades policiales, la adolescente salió del domicilio aquella jornada con el supuesto objetivo de encontrarse con una persona cuya identidad nunca se dio a conocer de forma pública. Tras cruzar la puerta de la vivienda para acudir a esa presunta cita, Janine se desvaneció por completo y nunca más regresó ni volvió a comunicarse con ningún miembro de su familia. A raíz de su ausencia prolongada, la familia acudió ante las autoridades para reportar la preocupante situación. La investigación quedó formalmente en manos del Buffalo Police Department bajo el número de expediente oficial 18-073-03-85. Desafortunadamente, las primeras etapas de la búsqueda se toparon con un muro de silencio y una escasez absoluta de pistas físicas, testimonios o evidencias materiales dentro del entorno donde la menor solía desenvolverse. A pesar de los esfuerzos iniciales y de que su caso fue integrado posteriormente a bases de datos nacionales de personas desaparecidas como el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y Unidentificadas y el National Center for Missing and Exploited Children, el rastro de la joven se enfrió rápidamente debido a la falta de hilos de donde tirar. Debido a que el cuerpo de la adolescente nunca ha sido localizado y a que no existen pruebas materiales definitivas que demuestren de manera científica qué ocurrió en sus últimas horas de libertad, en este caso jamás se han celebrado juicios, no existen sospechosos acusados formalmente, ni se ha dictado ninguna condena penal. Las autoridades de Buffalo han mantenido el expediente bajo la clasificación de desaparición forzada o en peligro, reconociendo de manera implícita la alta probabilidad de que Janine haya sido víctima de un acto violento o un homicidio la misma noche en que se le perdió el rastro. Sin embargo, la falta de un cadáver o de una confesión sólida ha impedido que la justicia estadounidense pueda procesar a algún responsable. A la fecha, la desaparición de Janine Ranette Bowman cumple casi medio siglo convertida en uno de los casos archivados más frustrantes e invisibilizados del estado de Nueva York. Organizaciones civiles dedicadas a dar voz a minorías, como la plataforma Missing Black People, difunden periódicamente su fotografía junto con recreaciones digitales de cómo luciría en la vejez, habiendo cumplido ya la tercera edad, con la esperanza de reactivar la memoria colectiva. Para los investigadores policiales, la clave del misterio sigue radicando en que alguien dentro de su viejo círculo social posee el dato que falta, por lo que apelan constantemente a la conciencia pública
para que cualquier persona que guarde un secreto sobre lo sucedido aquel febrero de 1977 rompa el silencio y ayude a darle un cierre digno a la memoria de la menor. Misty Donna Copsey era una adolescente de 14 años de edad que residía en la localidad de Spanaway. Su madre, Diana Smith, la describía como una jovencita de noble corazón, amigable y muy unida a su familia, con rasgos muy característicos como un lunar debajo de su ojo derecho y una cicatriz bajo la rodilla derecha. Físicamente, medía 1,75 m de estatura y pesaba unas 120 libras. Debido a que su cuerpo nunca ha sido localizado y la investigación sigue abierta, en el año 2015 sus familiares se vieron obligados legalmente a tramitar su declaración oficial de fallecimiento puramente para efectos administrativos, mientras mantienen la esperanza de encontrar sus restos. Los hechos que desencadenaron su misterioso extravío ocurrieron la noche del 17 de septiembre de 1992. Misty acudió junto a su mejor amiga, Trina, a disfrutar de una jornada de atracciones en la conocida Feria del Estado de Washington, en la ciudad de Puyallup. Alrededor de las 20:30 ambas abandonaron el recinto ferial con la intención de tomar un autobús público de regreso a casa. Desafortunadamente, Misty perdió el transporte urbano y, unos 15 minutos después, llamó por teléfono a su madre desde una cabina pública para avisarle que buscaría que un conocido o amigo le diera un aventón en coche. La última vez que se le vio de manera pública y confirmada fue caminando completamente sola alrededor de las 22 horas por la calle Meridian, en el centro de Puyallup, antes de que se perdiera su rastro para siempre. A raíz de su ausencia prolongada, la respuesta inicial de las autoridades fue caótica, negligente y sumamente criticada. El Puyallup Police Department cometió el grave error de clasificar a Misty únicamente como una joven que había huido voluntariamente de su hogar, retrasando las búsquedas críticas en las primeras horas bajo la creencia de que regresaría por su cuenta. Su madre, Diana Smith, rechazó furiosa esta etiqueta y pasó el resto de su vida recorriendo zonas boscosas por su propia cuenta en busca de pistas. 5 meses después del rapto, unos recolectores hallaron unos vaqueros, calcetines y ropa interior cerca de la autopista Highway 410, pero la policía nunca pudo determinar de forma científica si pertenecían a la menor o ligarlos a un sospechoso, enfriándose el caso por décadas. Debido a la total escasez de evidencias biológicas contundentes en la escena y a la ausencia de un cadáver, actualmente no existen juicios en curso, acusados formales en el banquillo, ni ninguna condena penal por este caso. A lo largo de la investigación, los detectives han manejado diferentes líneas y sospechosos de interés. Uno de ellos fue Reuben Schmidt, un joven amigo de Misty, 4 años mayor que ella, cuyo testimonio de aquella noche presentó serias contradicciones de tiempo y coartadas ante los investigadores. Otra teoría de la policía consideró que Misty pudo haber sido víctima del infame asesino en serie de la zona, Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, o interceptada por algún agresor oportunista que la abordó en la solitaria carretera ferial de Puyallup. A la fecha, el misterio de Misty Copsey cumple más de 30 años convertido en un expediente archivado icónico del Pacífico Noroeste. Su madre falleció en febrero de 2020 sin obtener respuestas, pero su medio hermano menor, Colton Smith, continúa impulsando la búsqueda activa de sus restos. El caso ha cobrado un enorme e inmediato interés internacional gracias al estreno de la serie documental en formato podcast de Investigation Discovery, titulada Who Took Misty Copsey?, dirigida por la investigadora Sarah Kailian, donde se revelan testimonios inéditos y pistas anónimas que han sido entregadas formalmente a la policía local para intentar, finalmente, resolver el enigma y llevar justicia a su memoria. Laila Marie Santanello era una joven madre de 20 años de edad, descrita por su familia como alguien dulce, sumamente creativa, graciosa y con una gran imaginación desde su infancia. Vivía en la ciudad de Kingsport, Tennessee, medía apenas 1,47 metros de estatura y tenía una pequeña hija llamada Nova Grace, quien era su mayor adoración. Desafortunadamente, la vida de Laila atravesaba un momento muy complicado en los meses previos a su desaparición. Luchaba contra problemas de adicción al fentanilo, lo que provocó que perdiera temporalmente la custodia de su bebé, y mantenía una relación sentimental bastante inestable y conflictiva con su novio.
Los hechos que desencadenaron su misterioso extravío ocurrieron a finales de junio de 2023. Tras una fuerte discusión con su pareja, Layla huyó del domicilio donde convivían y se refugió con algunos conocidos. En esos días de confusión, la joven terminó hospedándose en el Hotel Americourt en Kingsport, donde varios testigos la observaron sumamente alterada, desorientada y paranoica, llegando a tocar las puertas de las habitaciones pidiendo ayuda. Testigos afirmaron que la joven no llevaba zapatos ni bolso y que parecía estar huyendo de alguien. La última vez que se le vio de forma pública y confirmada fue la mañana del 27 de junio de 2023, cuando caminaba descalza por un terreno baldío junto al hotel y le pidió un cigarrillo a un trabajador de una bodega cercana antes de adentrarse en un sendero boscoso conocido como Greenbelt. A raíz de su desaparición, el Departamento de Policía de Kingsport y la Oficina de Investigación de Tennessee iniciaron una búsqueda masiva que incluyó el uso de drones, buzos con tecnología de sonar en ríos cercanos y la revisión de cientos de pistas. Aunque al principio el caso se trató puramente como la desaparición de un adulto en peligro, las autoridades dieron un giro drástico en sus declaraciones públicas. Tras realizar más de 100 entrevistas a testigos directos y recolectar unas 300 pistas confidenciales, el detective principal del caso reveló que la policía tiene la firme sospecha de que Layla Santanello está muerta, concluyendo que la joven falleció la misma noche en que desapareció tras haber sido trasladada en secreto a otra ubicación dentro de la misma ciudad. Debido a que el cuerpo de Layla no ha sido localizado y la investigación sigue abierta bajo secreto de sumario, actualmente no existen juicios ni condenas por su presunto asesinato. El único arresto colateral relacionado con el entorno del caso fue el de su exnovio, Michael Thompson, pero la policía aclaró que su detención no tuvo que ver directamente con la desaparición. A este hombre se le procesó y acusó formalmente de los delitos de extorsión y robo de identidad, debido a que utilizó de forma fraudulenta la aplicación Cash App vinculada al entorno de Layla para exigir transferencias de dinero a los familiares de la joven, fingiendo que sabía algo de ella tras haberse perdido su rastro. A la fecha, el caso de Layla Santanello sigue considerándose una investigación de homicidio sin resolver y un doloroso misterio para su comunidad. La policía sostiene que un pequeño grupo de personas egoístas sabe exactamente qué le ocurrió a Layla y dónde está su cuerpo, pero se niegan a hablar por temor a las consecuencias legales, probablemente vinculadas a un consumo negligente de sustancias o un altercado violento. Su madre, Jennifer Santanello, realiza vigilias anuales y eventos públicos para evitar que el nombre de su hija se olvide, suplicando constantemente que si alguien tiene aunque sea el más mínimo dato, lo comparta de forma anónima para poder darle un entierro digno y llevarle respuestas a la pequeña Nova Grace. Nacida el 6 de enero de 1986 en Ontario, Emma era descrita por sus allegados como una joven sumamente creativa, artística, fotógrafa y con una personalidad magnética. En 2011, buscando un nuevo comienzo tras la separación de sus padres, se mudó a Victoria, Columbia Británica. Sin embargo, hacia finales de 2012, su estabilidad emocional decayó drásticamente. Emma comenzó a experimentar cuadros severos de paranoia y ansiedad, llegando a refugiarse de forma temporal en un albergue para mujeres desamparadas, Sandy Merriman House, mientras se comunicaba de manera errática con su madre, pidiéndole entre llantos regresar a casa para luego retractarse. Los hechos que marcaron las últimas horas previas a su desaparición ocurrieron el 28 de noviembre de 2012. Durante esa jornada, las cámaras de seguridad captaron a Emma con una actitud nerviosa en una tienda, donde adquirió una tarjeta de crédito prepagada y un teléfono celular. Alrededor de las 6 de la tarde, la joven abandonó el albergue y caminó descalza por el centro de la ciudad, pasadas las 7 de la noche. Alertados por transeúntes sobre una mujer en evidente estado de angustia, agentes de la policía de Victoria la interceptaron en los exteriores del histórico Hotel Empress. Los oficiales la interrogaron durante unos 45 minutos, al ver que respondía de forma calmada, que insistía en que solo estaba procesando algunas cosas y que no representaba una amenaza inmediata para sí misma ni para terceros. Decidieron dejarla marchar. Esa fue la última vez que se la vio con vida. La investigación policial posterior, inicialmente catalogada como una búsqueda de persona perdida,
se transformó en un laberinto sin respuestas claras. Al día siguiente de su desaparición, su madre, Shelley Philippoff, llegó a Victoria para ayudarla, encontrando únicamente el vehículo de su hija abandonado con todas sus pertenencias personales dentro, incluyendo su cartera, pasaporte y diarios personales. La policía barajó múltiples hipótesis, desde un trágico suicidio en las aguas del puerto, lo que motivó masivos rastreos con buzos, hasta la posibilidad de que hubiera huido voluntariamente o hubiera sido víctima de un ataque de terceros. No obstante, ninguna prueba concluyente, restos biológicos o indicios del cuerpo han sido hallados, imposibilitando que el caso avance hacia un tribunal, juicio o condena penal. A lo largo de los años, el caso ha estado rodeado de misteriosas pistas que han mantenido en vilo a la opinión pública canadiense. En 2014, surgió el enigma del bautizado por las autoridades como el hombre de la camisa verde. Un sujeto con una actitud agresiva ingresó a una tienda de ropa en Vancouver portando un afiche arrugado de Emma, exclamando que ella era su novia y que solo deseaba que la dejaran en paz. A pesar de los esfuerzos policiales y de la difusión de retratos hablados modernizados de este individuo de interés, nunca pudo ser identificado ni localizado. Asimismo, en 2018, un conductor afirmó haber recogido a una joven que coincidía con los rasgos de Emma la noche de su desaparición y haberla dejado en una intersección vial lejana, lo que abrió nuevos perímetros de búsqueda en zonas boscosas rurales que tampoco arrojaron resultados positivos. El expediente de Emma Philippoff ha sido oficialmente transferido a la Unidad de Revisión de Casos Históricos de la Policía de Victoria, permaneciendo abierto como una investigación activa de desaparición forzada o misteriosa. Madeleine Beth McCann es una niña británica nacida el 12 de mayo de 2003 en Leicester, Inglaterra, cuya misteriosa desaparición a los 3 años de edad dio origen a una de las investigaciones criminales más complejas, costosas y mediáticas de la historia contemporánea. Hija mayor de Jerry y Kate McCann, una pareja de médicos cardiólogo y médica generalista, Madeleine compartía su entorno familiar con sus hermanos mellizos menores, Amelie y Sean. Descrita por sus seres queridos como una pequeña vivaz, alegre y sumamente expresiva, poseía una característica física muy distintiva en su ojo derecho conocida como coloboma, un defecto ocular en el iris que generaba una mancha oscura con forma de ojo de cerradura, rasgo que posteriormente se convirtió en el principal emblema visual para las alertas internacionales de su búsqueda en todo el mundo. Los hechos delictivos ocurrieron la noche del 3 de mayo de 2007 en el balneario de Praia da Luz, una apacible localidad turística de la región del Algarve, al sur de Portugal, donde la familia McCann se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a un grupo de 7 amigos íntimos. Alrededor de las 20:30 los padres acostaron a Madeleine y a los mellizos en el dormitorio del apartamento 5A del complejo vacacional Ocean Club y se dirigieron a cenar a un restaurante de tapas ubicado dentro del mismo recinto, a unos 55 metros de distancia en línea recta. Los adultos establecieron un sistema de rondas periódicas cada media hora para verificar el estado de los niños. Sin embargo, cuando Kate McCann acudió a realizar la inspección a las 22 horas, descubrió con horror que la puerta y la ventana del dormitorio estaban abiertas de par en par y que la cama de Madeleine se encontraba completamente vacía, desatando una caótica movilización inmediata. La investigación inicial, dirigida por la Policía Judiciaria Portuguesa y liderada en su etapa más crítica por el inspector Gonzalo Amaral, estuvo plagada de severas fallas técnicas, retrasos burocráticos y la falta de preservación forense de la escena del crimen, permitiéndose el reingreso de turistas al apartamento antes de recolectar muestras clave. El rumbo de las pesquisas dio un vuelco drástico en septiembre de 2007, cuando los peritajes con perros rastreadores entrenados en el Reino Unido detectaron supuestos fluidos biológicos y olor a cadáver en la habitación y en el auto rentado por la familia, lo que llevó a las autoridades lusas a declarar formalmente a Kate y Jerry McCann como arguidos, sospechosos oficiales, bajo la hipótesis de un homicidio accidental y posterior ocultamiento del cuerpo. La falta de evidencias científicas concluyentes forzó el levantamiento de dicha condición legal en julio de 2008 y el consecuente archivo provisional del expediente, abriéndose años más tarde la paralela operación británica Operation Grange, financiada por el Ministerio del Interior del Reino Unido. El caso dio un giro absoluto e histórico en junio de 2020, cuando la Fiscalía de Braunschweig, Alemania,
identificó de manera oficial a un ciudadano alemán de 49 años, Christian Bruckner, como el principal sospechoso de haber secuestrado y asesinado a Madeleine McCann. Bruckner, un delincuente sexual reincidente y pedófilo convicto, operaba como un delincuente itinerante en el Algarve entre 1995 y 2007, y los registros técnicos de telecomunicaciones situaron su teléfono móvil activo a escasos metros del complejo vacacional la misma noche y hora de la desaparición de la menor. A pesar de los allanamientos subterráneos en propiedades vinculadas al sospechoso en Alemania y los minuciosos rastreos en un embalse de Portugal, el sospechoso jamás ha sido acusado ni juzgado formalmente por el caso de Madeleine McCann, debido a que la legislación alemana exige evidencias físicas concluyentes para abrir un proceso penal por homicidio. En la actualidad, el drama se mantiene bajo un escenario de máxima tensión jurídica y de parálisis judicial tras la liberación de prisión de Christian Bruckner el 17 de septiembre de 2025, luego de haber cumplido de forma íntegra una condena de 7 años por la violación de una anciana estadounidense cometida en la misma zona de Praia da Luz en 2005. El sospechoso reside bajo un estricto régimen de libertad supervisada en Alemania, portando una tobillera electrónica de monitoreo. Mientras tanto, unidades especiales de Scotland Yard han recibido un nuevo dossier confidencial de evidencias científicas alemanas en un intento desesperado por armar un caso de extradición hacia el Reino Unido antes de que se cumpla el 20º aniversario de la desaparición. Nacida en el año 2000, Caroline era una adolescente de 14 años que residía junto a su madre, Isabel Movilla, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Descrita por su entorno familiar como una menor cariñosa, alegre y sumamente apegada a su hogar, Caroline se encontraba en una etapa de vulnerabilidad propia de la adolescencia, lo que la llevó a comenzar a salir con un grupo de jóvenes del barrio de la Zona Franca, un círculo de amistades que su madre consideraba problemático y que terminaría vinculándola a un entorno sumamente peligroso. Los trágicos hechos que dieron inicio al misterio ocurrieron la noche del 14 de marzo de 2015. Caroline le mintió a su madre diciéndole que se quedaría a dormir en casa de una amiga en Hospitalet de Llobregat. Sin embargo, la menor acudió junto a un numeroso grupo de aproximadamente 20 adolescentes a una zona de ocio nocturno en Sabadell, concretamente a las inmediaciones de la discoteca Bora Bora, en el polígono industrial Can Feu. Alrededor de las 5 horas de la madrugada del 15 de marzo, una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió al lugar debido a altercados públicos. Al ver la presencia policial, los jóvenes, muchos de ellos tutelados en centros de menores y con antecedentes de fugas, se dispersaron corriendo en estampida en distintas direcciones por las oscuras calles del polígono. La investigación de los Mossos d'Esquadra se centró en reconstruir los caóticos minutos posteriores a la huida, apuntando a un presunto crimen intramuros debido al pacto de silencio del grupo. La última persona que vio con vida a Caroline fue un joven apodado Justin, quien declaró que corrió junto a ella para esconderse de la policía en las cercanías de una estación de tren en desuso. Según la versión de Justin, él logró ocultarse mientras Caroline continuó corriendo sola, una coartada que los investigadores siempre miraron con profunda sospecha debido a notorias contradicciones en sus tiempos de llegada esa madrugada. El teléfono celular de la menor dejó de emitir señal satelital a las 6 horas, y tras el fin de la persecución, ninguno de los integrantes del grupo, quienes regresaron a Barcelona en tren esa mañana, reportó la ausencia de la niña ni colaboró de forma voluntaria para buscarla. A nivel judicial, el proceso ha estado marcado por la frustración de la familia y el archivo provisional de las actuaciones. El juzgado de instrucción número 2 de Sabadell asumió el caso y mantuvo a Justin bajo la condición de investigado no formal por la desaparición de la menor. La policía catalana realizó minuciosos rastreos en zonas industriales, naves abandonadas, pozos de Sabadell y terrenos baldíos del río Ripoll, utilizando perros adiestrados y georradares bajo la firme hipótesis de que Caroline fue asesinada esa misma madrugada y su cuerpo ocultado en la zona. Sin embargo, ante la total ausencia de restos biológicos, pistas científicas de ADN o un cuerpo que certifique el deceso, el juez ordenó el archivo provisional de la causa penal en enero de 2018, dejando el caso en una parálisis legal por falta de autores conocidos. A pesar del cierre en los tribunales, la lucha incansable de Isabel Movilla ha mantenido el expediente civil activo y en el foco de la opinión pública española.
Con la asesoría de criminólogos privados, la familia ha exigido reiteradamente la reapertura del caso, argumentando que las declaraciones iniciales del entorno de Caroline debieron ser analizadas con técnicas psicológicas de veracidad más estrictas. Al cumplirse más de una década de su desaparición, el rostro de la menor continúa difundiéndose en las plataformas de la asociación SOS Desaparecidos. Mientras las autoridades mantienen la catalogación de desaparición de alto riesgo criminal, la madre de Caroline sostiene con firmeza que el pacto de silencio de los jóvenes que acompañaban a su hija es la única barrera que impide alcanzar la verdad y hacer justicia por la tragedia de Sabadell. Julio Alfredo Castillo Saravia, un ciudadano peruano de 41 años que se desempeñaba como taxista, llevaba una vida tranquila y sumamente comunicativa con su entorno en el distrito de San Martín de Porres, caracterizado por sus familiares como un hombre hogareño, responsable y de contextura delgada que medía unos 60 metros. Mantenía una estricta costumbre de avisar siempre a su hermana, Carla Castillo, sobre cualquier retraso en sus rutinas habituales. Esta conducta metódica hizo que su repentina pérdida de contacto encendiera de inmediato las alarmas de su familia. Los hechos que originaron el caso ocurrieron la tarde del 7 de septiembre de 2023, coincidiendo con el partido de fútbol de las eliminatorias mundialistas entre las selecciones de Perú y Paraguay. A las 17:42 horas, las cámaras de seguridad de una tienda local captaron los últimos pasos de Julio saliendo de su vivienda. Su destino se encontraba a escasas 2 cuadras de su hogar, la residencia de su amigo del barrio, Javier Hostos, ubicada en el Jirón Catojeras, en la urbanización Piñonate. El plan original era reunirse en dicho predio para presenciar el evento deportivo junto a Hostos y otro conocido de la zona, identificado como Julio Vázquez Falcón. Sin embargo, tras ingresar a ese inmueble, el rastro del taxista se desvaneció por completo y su teléfono celular fue apagado de forma definitiva esa misma noche. Ante la misteriosa ausencia, la familia de Castillo Saravia acudió de inmediato a la Policía Nacional del Perú para denunciar la desaparición. Al ser interrogados inicialmente, Javier Hostos y Julio Vázquez declararon que Castillo había estado con ellos únicamente durante el primer tiempo del partido de fútbol. Según su primera versión, el taxista supuestamente se retiró a mitad del evento para acudir a una cita con una mujer desconocida que presuntamente había contactado mediante una aplicación de citas. No obstante, las investigaciones técnicas del Ministerio Público y el levantamiento del secreto de las comunicaciones desmintieron tajantemente esta coartada. El registro de geolocalización satelital de la empresa telefónica demostró de forma irrefutable que el último punto de conexión activa del teléfono celular de Julio se ubicó precisamente dentro de la casa de Javier Hostos, confirmando que el dispositivo móvil jamás abandonó dicha propiedad. Las sospechas sobre un posible crimen violento intramuros se intensificaron debido a las graves irregularidades y la lentitud del proceso en sus etapas iniciales. La policía demoró 15 días tras la desaparición para realizar la primera inspección en la vivienda de la calle Catojeras, limitándose únicamente a revisar la sala principal, lo que provocó una enérgica protesta de los familiares, quienes exigieron la aplicación de pruebas químicas como el luminol para detectar rastros de sangre ocultos. Además, los registros policiales revelaron un oscuro antecedente vinculado al predio. En el año 2007, las autoridades habían intervenido esa misma casa y arrestado al padre de Javier Hostos por tráfico ilícito de drogas, hallando en su poder una agenda con nombres y direcciones sospechosas. Debido a que el cuerpo de Julio Castillo Saravia aún no ha sido localizado, el caso continúa formalmente bajo la figura de investigación por desaparición y presunto homicidio, lo que ha impedido la apertura de un juicio oral definitivo o la emisión de una condena privativa de la libertad para los implicados. La Fiscalía de la Nación mantiene bajo condición de investigados y principales sospechosos a los amigos que estuvieron con él aquella tarde, apuntando a que el taxista fue víctima de un ataque mortal dentro del inmueble y que su cadáver fue extraído u ocultado clandestinamente. María Teresa era una joven de 18 años de edad que residía junto a sus padres, Antonio y Teresa, en la localidad costera de Motril, en la provincia de Granada, Andalucía. Descrita por su entorno familiar como una muchacha responsable, hogareña y muy alegre, la joven planeaba disfrutar de las festividades locales aquel verano del año 2000. Físicamente,
Era una chica delgada, con una larga melena castaña y rasgos dulces. Debido a la total ausencia de un cuerpo o de pruebas materiales concluyentes sobre su destino, la investigación judicial se encuentra paralizada bajo sobreseimiento provisional y por motivos patrimoniales, sus padres se vieron obligados legalmente a tramitar su declaración oficial de fallecimiento 15 años después de perder su rastro. Los hechos se desencadenaron la tarde-noche del 18 de agosto del año 2000, coincidiendo con la celebración de la feria y fiestas patronales de Motril. Alrededor de las 21:20 horas, su padre la acercó en coche hasta una céntrica parada de autobús en la avenida de Andalucía para que la joven pudiera trasladarse al recinto ferial, donde había quedado con su novio y unos amigos para asistir al concierto del grupo Café Quijano. Poco después, a las 21:53 horas, María Teresa envió un mensaje de texto al teléfono de su pareja avisándole de que tardaría un poco, pero que lo esperaría en el lugar acordado. Dos amigas declararon haberla visto caminando cerca de la parada, y un conductor de autobús afirmó verla subir a una unidad, pero a partir de ese instante su teléfono móvil se desconectó de forma definitiva y se desvaneció por completo en un lapso de apenas 15 minutos. A raíz de su preocupante ausencia en la madrugada, sus padres denunciaron de inmediato la desaparición e iniciaron una incansable búsqueda que incluyó marchas mensuales y el reparto de miles de carteles por toda España. El Maimónides Digital y la Policía Nacional han coordinado durante décadas un expediente que superó los 1000 folios de investigación sin éxito. El caso dio un vuelco espectacular en 2003, tras la detención del ciudadano británico Tony Alexander King, el asesino en serie condenado por las muertes de Rocío Wanninghoff y Sonia Caravantes en la costa andaluza. Desde la prisión, King envió una carta acusando formalmente a su amigo Robert Graham de haber asesinado y ocultado a la chica de Motril. La policía investigó intensamente esta conexión, debido a que el perfil de María Teresa encajaba con las víctimas de King y los tiempos coincidían, pero el testimonio del criminal estuvo plagado de contradicciones y no se hallaron evidencias físicas que los vincularan al rapto. Otra de las líneas de investigación más impactantes surgió tiempo después, cuando la familia Fernández recibió una misteriosa carta anónima confeccionada con recortes de periódicos. La misiva aseguraba que el padre del remitente, antes de morir, le había confesado que el cuerpo de María Teresa se encontraba oculto en una finca agrícola llamada Minasierra, ubicada al oeste de Motril, un sitio presuntamente vinculado a redes nocturnas de tráfico de sustancias ilegales. Con la esperanza renovada, el juzgado autorizó un masivo operativo arqueológico y policial en el que se removieron más de 500 metros cúbicos de tierra en la finca en busca de restos óseos o pistas biológicas. Desafortunadamente, las excavaciones resultaron infructuosas y las autoridades concluyeron que la carta, al igual que los cientos de supuestos avistamientos reportados en el país, era una pista falsa. Debido a la total ausencia de un cadáver o de sospechosos imputados de forma directa, en este caso jamás se han celebrado juicios, no existen acusados en el banquillo ni se ha dictado ninguna condena penal. Al cumplirse los plazos legales, la familia lamenta que, incluso si apareciera un responsable civil, el presunto delito de asesinato ya habría alcanzado los plazos de prescripción penal en el ordenamiento jurídico español. Recientemente, respaldados por la Fundación QSD Global por los desaparecidos, sus padres y hermanas continúan realizando homenajes públicos en Motril, exigiendo al Congreso la aprobación de un estatuto de la persona desaparecida para cerrar las lagunas administrativas y asegurar que el Estado no abandone el rastreo de los casos archivados. John David Johnny Gosch nació el 12 de noviembre de 1969 y creció en la tranquila localidad de West Des Moines, Iowa. Al momento de los hechos, era un niño de 12 años con una estatura de 1,40 m, ojos azules y cabello castaño claro. En su comunidad se le conocía como un chico responsable, alegre y muy maduro para su edad, tanto así que realizaba con gran constancia un trabajo muy común para los adolescentes estadounidenses de esa época: repartir el periódico matutino en su vecindario, los fines de semana junto a su pequeña perra de raza Tekel llamada Gretchen. Su vida y la de su familia marchaban con total normalidad, hasta una fatídica madrugada que cambiaría para siempre la seguridad de los niños en todo el país. Los desconcertantes hechos ocurrieron en las primeras horas del domingo 5 de septiembre de 1982.
Johnny se levantó poco antes de las 6 a.m. para iniciar su ruta habitual de entrega del diario Des Moines Sunday Register. Caminó apenas un par de cuadras hacia el punto donde se descargaban los paquetes de periódicos, pero en el trayecto se topó con un auto de 2 tonos azules. Testigos y otros repartidores declararon haber visto a un hombre robusto detener a Johnny en una esquina simulando pedirle indicaciones de tráfico, mientras un segundo sujeto parecía seguirlo a pie. Alrededor de las 7 a.m., varios vecinos llamaron por teléfono a la casa de los Gosch para quejarse de que no habían recibido su diario. Al salir a buscarlo, su padre localizó el carrito rojo de Johnny, totalmente abandonado con los periódicos intactos dentro, a solo 2 calles de su hogar, pero del niño no había ni un solo rastro. La respuesta inicial de las autoridades locales fue sumamente caótica y criticada, ya que la policía asumió erróneamente durante las primeras horas críticas que se trataba de una simple travesura o una fuga voluntaria del hogar, negándose a activar protocolos urgentes de secuestro. Ante la inacción oficial, sus padres, John y Noreen Gosch, costearon sus propios investigadores privados y crearon carteles masivos de búsqueda. El impacto del caso fue tal que la imagen de Johnny Gosch se convirtió en una de las primeras en la historia de Estados Unidos en ser impresa en los cartones de leche en los supermercados para que millones de personas ayudaran a identificarlo. A pesar de recibir miles de pistas falsas, a lo largo de los años en todo el país, el paradero del menor se congeló por completo y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados lo clasificó como un rapto sin resolver. Debido a que el cuerpo de Johnny jamás fue localizado y no existen pruebas materiales o científicas que incriminen a una persona en específico, actualmente no existen juicios penales, sospechosos tras las rejas ni ninguna condena por su desaparición. El expediente de la investigación se mantiene legalmente clasificado como un caso abierto y frío en el Departamento de Policía de West Des Moines. No obstante, el misterio dio un vuelco espectacular e increíble en 1997. Su madre, Noreen Gosch, afirmó públicamente ante los medios de comunicación que Johnny, ya convertido en un hombre adulto, la visitó en secreto en su apartamento una noche. Según su relato, el joven le confesó que había sido víctima de una red internacional de pedofilia que operaba en las altas esferas políticas, y que tras lograr escapar de sus captores, se vio obligado a vivir bajo una identidad falsa en la clandestinidad absoluta para proteger su vida y la de su familia. Aunque las autoridades policiales de Iowa nunca pudieron confirmar oficialmente esta supuesta visita ni las teorías de conspiración de redes de abuso que la madre denunciaba, el caso dejó un legado legal importantísimo en los Estados Unidos. La incansable lucha de Noreen Gosch motivó la aprobación de la famosa Ley Johnny Gosch en 1984, una legislación pionera en el estado de Iowa que obligó por primera vez a la policía a iniciar investigaciones inmediatas y sin tiempos de espera en cuanto se reportara la desaparición de cualquier menor de edad, eliminando la burocracia que tanto perjudicó las primeras horas de su búsqueda. Amy Lynn Bradley fue una joven estadounidense nacida el 12 de mayo de 1974 en Petersburg, Virginia. Graduada con honores en educación física por la Longwood University, era recordada por su entorno como una deportista apasionada, una excelente nadadora y una mujer con un futuro prometedor que acababa de firmar un contrato laboral y planeaba adoptar un perro. En marzo de 1998, a la edad de 23 años, Amy abordó junto a sus padres el buque de pasajeros Rhapsody of the Seas de la línea de cruceros Royal Caribbean para disfrutar de unas vacaciones familiares por el Mar Caribe. Sin embargo, lo que debió ser un viaje de descanso se convirtió de forma abrupta en una de las desapariciones de alto riesgo más mediáticas y misteriosas en la historia de la navegación internacional. Los hechos que marcaron el inicio del misterio ocurrieron la madrugada del 24 de marzo de 1998, mientras la embarcación navegaba en aguas internacionales con rumbo hacia la isla de Curazao. Previamente, Amy y su hermano Brad habían estado divirtiéndose y consumiendo bebidas alcohólicas en la discoteca del barco, donde se captaron imágenes de ella bailando de forma cercana con Alistair Douglas, apodado Yellow, el bajista de la banda musical del crucero. Alrededor de las 4 horas, ambos hermanos regresaron a su suite familiar. Cerca de las 5:30 de la mañana, su padre se despertó brevemente
y observó a Amy durmiendo pacíficamente en una silla de lona instalada en el balcón privado del camarote. Sin embargo, cuando Ron Bradley volvió a despertar a las 6 horas, su hija se había esfumado por completo del lugar. Curiosamente, en la habitación permanecían intactas sus sandalias, sus documentos de identidad y su tarjeta magnética de acceso, habiéndose llevado únicamente su encendedor y una cajetilla de cigarrillos. La respuesta inicial de las autoridades del crucero, ante la alerta de desaparición dada por la familia a las 6:30 horas, estuvo plagada de negligencias y demoras técnicas determinantes. El capitán del buque se negó inicialmente a emitir un aviso general por megafonía para evitar causar pánico entre los pasajeros, y el barco atracó de manera normal en el puerto de Curazao, permitiendo el descenso inmediato de cientos de turistas y miembros del personal antes de realizar un registro riguroso a bordo. Aunque las primeras conjeturas sugerían la posibilidad de un trágico accidente en el que Amy hubiese caído por la borda tras sufrir mareos por el alcohol, los investigadores del FBI y los guardacostas descartaron de forma temprana el ahogamiento debido a las extraordinarias habilidades de nado de la joven y a la falta de rastros biológicos flotando en la ruta marina monitorizada. El caso dio un vuelco alarmante con el paso de los años tras registrarse varios avistamientos presenciales de Amy con vida que sustentan la escalofriante hipótesis de un secuestro intramuros orquestado con fines de explotación. En agosto de 1998, una pareja de turistas reportó haber visto en una playa de Curazao a una mujer idéntica a Amy acompañada por 2 hombres corpulentos que la vigilaban constantemente. El indicio más explícito ocurrió en enero de 1999, cuando un infante de la Marina de los Estados Unidos llamado William Hefner declaró que, estando en un burdel de la misma isla, una mujer caucásica se le aproximó desesperadamente. Le confesó ser Amy Bradley y le suplicó por su vida asegurando que la tenían retenida contra su voluntad. Las alarmas de la familia Bradley se encendieron aún más cuando, años más tarde, recibieron de forma anónima una fotografía digital explícita extraída de un portal web de servicios para adultos en el Caribe, donde aparecía una mujer idéntica a la joven posando en una cama. El FBI mantuvo bajo persistente interrogatorio al músico Alistair Douglas, pero sus pruebas de polígrafo resultaron inconclusas y no se hallaron evidencias físicas suficientes para procesarlo criminalmente. Al día de hoy, el expediente permanece catalogado legalmente bajo la figura de investigación abierta por secuestro, manteniéndose vigente una recompensa pública de hasta $100,000 ofrecida por el FBI por cualquier dato que guíe hacia la detención de los autores materiales del crimen. La incansable lucha de la familia Bradley impulsó importantes reformas en los protocolos de seguridad marítima comercial estadounidenses y sirvió como eje inspirador para recientes series documentales que buscan romper el pacto de silencio en las islas del Caribe. Con esto cerramos este recorrido por 10 de las desapariciones más desconcertantes de la historia reciente. Hablar de estas historias es la única forma de evitar que caigan en el olvido absoluto. Si valoras el respeto y la investigación detrás de este contenido, por favor dale un buen like al video y suscríbete al canal activando la campanita. Tu apoyo es fundamental para que sigamos difundiendo estos casos. Déjame en los comentarios cuál de ellos te parece el más inexplicable. Cuídate mucho, mantente a salvo y nos vemos en el próximo video.